Vamos a hablar un poco del tema coyuntural desde el punto de vista jurídico y para ello nos acompaña un reconocido abogado en Trujillo y en el país, ¿por qué no? El doctor Mario Deza. ¿Cómo está, doctor? Buenos días. Muy buenos días, Carlos. Gracias a Sol TV por la invitación. Y aquí estamos para aprovechar el tiempo y hablar de lo que se te parezca. Efectivamente, yo sé que usted está en una candidatura en el Colegio de Abogados de la Libertad, pero quisiera aprovechar su presencia para hablar de los temas que actualmente a la gente le interesan y que quisiera tener un poco de explicación respecto a los temas que se abordan a nivel nacional. Por ejemplo, se dice, la solución para acabar con la delincuencia es retirarnos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y aplicar la pena de muerte e irnos contra la delincuencia. Mira, yo he sido, antes de ser abogado litigante, he sido muchísimo tiempo docente universitario, fundamentalmente en la Universidad Nacional de Trujillo y otras. Y un estudiante sabe, desde que es estudiante del cuarto o quinto ciclo, que la solución no son las penas excesivamente graves, ni mucho menos la pena de muerte. En ese panorama, la renuncia a la Corte Interamericana de Derechos Humanos es un cliché, es retirarse del problema y no abordar el problema. La solución es aplicar las leyes que existen, de repente agravarlas un poco más, tener una Policía Nacional más eficaz, un Ministerio Público más comprometido y un Poder Judicial también, en el mismo sistema, más comprometido. Hay cosas que corregir. ¿Es fácil retirarse de la Corte Interamericana? No, no es fácil. No soy el constitucionalista llamado a dar esa opinión, pero no es fácil. Obviamente esto supone un periodo, una renuncia, un estudio por parte de la Corte Interamericana, un estudio por parte de la Corte Interamericana y luego una respuesta. Y solo después de ello podríamos nosotros ejecutar internamente lo que querramos, ¿verdad? Lo que demora años. Lo que demora años y la delincuencia no te espera. Exacto. Ahora, también otra de las cosas de las que se habló, porque en Trujillo sobre todo empezó este tema de las extorsiones, los bombazos, los balazos a los negocios, a los músicos, que lamentablemente incluso cobran vidas, y lo que se plantea desde el Congreso de la República incluso es crear la figura del terrorismo urbano y castigar a esos extorsionadores como terroristas urbanos. Bueno, yo participo de esa idea, porque es terrorismo urbano. Cuando hablamos de una extorsión, no hablamos de infundir temor o miedo a una persona en particular, sino hacer gala y aprovecharse del temor social de los demás o de terceros para cometer o para cumplir los fines de yo como organización criminal que pretendo cumplir. Es decir, sacar un beneficio económico. ¿El terrorismo no es una parte ideológica o no necesariamente? No necesariamente. El concepto de terrorismo pasa por la gravedad del delito. Normalmente por normalmente el concepto de terrorismo pasa por la gravedad del delito, pasa por la trascendencia del delito y pasa por la sublevación del personaje contra el Estado y contra la sociedad también. En este caso concreto ya estamos frente a una delincuencia que no solamente desafía al particular agraviado, sino que desafía a la sociedad toda y al Estado mismo. O sea, porque le pusieron una bomba al Ministerio Público. Al Ministerio Público, una bomba para que la sociedad se intimide. O sea, no se trata de intimidar a un particular, se trata de intimidar a toda la sociedad. Y ese supuesto hay que recogerlo en un tipo penal. ¿Y usted modificaría entonces, usted aconsejaría una modificación del Código Penal entonces para, por supuesto que sí, para esta figura? Por supuesto que sí. Y de la mano, creo que se ha hecho un avance, fíjate tú, entregándole a la Policía Nacional la investigación preliminar. Vamos, la investigación preliminar, que es una investigación urgente, rápida y necesaria, es un asunto policíaco, es un asunto de campo. Lo que sí debería corregirse... la garantía de los derechos humanos. Exacto, lo que sí debería garantizarse y de repente ser más específico, más clara la ley, decir que el Ministerio Público bajo ningún punto de vista puede dejar de actuar en alguna participación de la policía. La policía debe decidir qué hacer, pero nunca puede hacerlo sin el Ministerio Público. Cosa que así van las dos cosas de la mano. Debería hacerlo y notificar. O avisar. En la práctica, en realidad, los policías detienen a alguien y luego le avisan al Ministerio Público. Pero si la Fiscalía está notificada, la policía puede actuar, porque el delito no puede esperar. El delito no te espera, la pesquisa no te espera. En términos criminalísticos, si un delito no se investiga en las 24 o 48 horas, difícilmente se puede investigar. Lo importante es que la policía decida qué hacer y por supuesto convoque al Ministerio Público. Sería espectacular que el Ministerio Público participe, pero si no lo puede hacer, la sola notificación y la urgencia justifica el acto de la policía. Y este tema de la detención preliminar que se había eliminado y ahora se ha restituido, la detención preliminar me refiero en no flagrancia. Ayuda muchísimo. Es una herramienta fundamental.
sino que desde el plano jurídico reclama ciertos filtros. Como siempre, nada es perfecto. Es decir, funciona para delitos flagrantes y sobre todo delitos de sangre, perfecto, pero también la detención preliminar viene a funcionar y funciona para otro tipo de delitos. Delitos, por ejemplo, contra la administración pública, que no son urgentes, no son tan inmediatos, pero que sin embargo terminan también teniendo detenciones preliminares. Claro. Y ¿Usted cree que se hizo un abuso como algunos señalan? Por supuesto que sí hay abusos. Porque el tema es distinto. Cuando hablamos de un delito de sangre, llámese organización criminal, extorsión, sicariato, homicidio, obviamente las evidencias pueden justificar de inmediato, pero pasado el tiempo, una detención preliminar. Pero cuando hablamos de delitos que no son necesariamente prontos, urgentes o necesarios, llámese, por ejemplo, delitos contra la administración pública, muchas veces las evidencias no se encuentran y se detiene para buscarlas. O sea, aparece hoy un colaborador que le dice a la fiscalía, hace 10 años o hace 5 años yo le entregué una coima a fulano de tal. Y un colaborador no es una evidencia, es el indicador de una evidencia. ¿Y ahí usted cree que se estaba cometiendo el abuso de ir a detener y a llenarle la casa? Por supuesto que sí. Es decir, los propios abusos han generado este tipo de contradicciones dentro de la famosa detención preliminar, pero que no justificaban bajo ningún punto de vista su derogación. Y ya que usted dice que los políticos prácticamente se quieren un poco deshacer de este problema de luchar contra la delincuencia mencionando cosas como la pena de muerte y retirarse de la Corte Interamericana, ¿usted cree que a nivel regional tenemos un gobernante que sí está haciendo algo en la lucha contra la inseguridad? Definitivamente no. No se ve su trabajo. Fíjese, el trabajo contra la delincuencia no solamente es legal. El estudiante de Derecho sabe de que una ley no puede cambiar la realidad, ¿no? En este punto, el gobernante o parte del Ejecutivo, o en este caso el gobernador regional, podría dar más apoyo a la policía. El combate contra la delincuencia parte por una ley, por supuesto, parte por un policía, parte por un fiscal, parte por un juez, pero además se complementa con otras cosas, un tema de inteligencia, Carlos. Liderazgo. Liderazgo e inteligencia. Necesitamos un gobernador que esté al frente de la policía, que esté al frente de toda la campaña en contra de la delincuencia. Y lo dice alguien que ha sido abogado de César Acuña, ¿no? O sea, usted ha sido abogado de César Acuña. Por supuesto, he sido abogado de César Acuña, pero jamás he sido militante de su partido. Y la opinión que estoy dando no es como abogado, sino como político. Claro. Perfecto. Y políticamente hablando, a nuestro gobernador le falta muchísimo. El abogado casi siempre está ligado a la política. En mi caso, fíjate, no, yo siempre permanecí, mientras era abogado de César Acuña, por ejemplo, dentro de los márgenes de la abogacía. Jamás me inmiscuí, bajo ningún punto de vista, en un tema político. ¿Y usted nunca va a ser candidato a un cargo de elección popular como senador? La verdad, no tengo nada pensado ahora. Lo único que me inquieta y me llama urgentemente es mi colegio. De momento, justamente para ir acabando, usted va a ser candidato al Colegio de Abogados. Al Colegio de Abogados de la Libertad, para esta nueva gestión. ¿Qué es lo que pretende? Recuperar el liderazgo. El Colegio de Abogados como institución, baluarte de nuestra sociedad, pudiera, por ejemplo, sugerir proyectos de ley, perfecto, para que el Congreso los pueda asumir. Por ejemplo, el tema del terrorismo urbano, perfecto. Por ejemplo, la creación de una policía especializada. Carlos, el tema no es cuántos policías pones en las calles, sino cuánta inteligencia pones dentro de la policía. Exactamente. Esto no es difícil, Carlos. Mira, si me permites un segundo, no estamos combatiendo contra las huestes de Pablo Escobar, no estamos combatiendo contra los maras salvatruchas, estamos combatiendo por organizaciones, desde mi punto de vista, algo vulgares, ¿Y el no tan sofisticadas. ¿El Colegio de Abogados podría asumir defensas, o mejor dicho, acompañamiento de víctimas de la delincuencia? ¿De la delincuencia común? Por supuesto. Porque ahora, o sea, a mí me lanzan un bombazo, balean mi casa, de pronto yo tengo miedo, le tengo miedo a los temas jurídicos, le tengo miedo de ir a juicio, etcétera. A la represalia. ¿El Colegio de Abogados puede asumir este tipo de defensas? No es que puede, Carlos, esa es su función. Debería hacerlo. Esa es su función. Como gremio, nosotros somos parte de la sociedad y estamos llamados a formar parte también de la respuesta de la sociedad. Tenemos un consultorio jurídico gratuito que obviamente podría asumir esos casos desde el principio hasta el final y por cuenta y costo del colegio. Muy bien, nos está ganando el tiempo. Muchas gracias, doctor. Y bueno, muchos éxitos entonces en esta postulación que usted indica en las elecciones del Colegio de Abogados de la Libertad. Muy amable. Gracias a ustedes.